Estamos en comunicación con Sergio Daniel González, Yatún Inti, que él es nacido en Peña Blanca, Humahuaca. Él es profesor de educación física y también es docente. Bueno, su vida transcurre en Mina, El Aguilar y Humahuaca. Pero él es artista plástico y se pueden, bueno, ver sus obras por las redes y demás. Y es un mundo, él refleja allí el mundo andino con muchos colores, los colores intensos, los colores allí de Jujuy. Así que le damos la bienvenida a Sergio, acá Guillermo Aramburu, Mirta Millani, quien te habla, Darío Puñalef te habla, te saludan, Mari, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos, Guillermo, Mirta, Darío. Bueno, vaya un cordial abrazo desde Humahuaca para ustedes y para toda la audiencia. Gracias. Qué bueno tenerte en el programa, la 90.1, Ancahuenú. Es un programa semanal que sale por Radio Universidad y es un gusto contar hoy con Sergio para que nos cuente acerca de todo su trabajo, su labor artística en relación a todo lo que es el relato de los pueblos originarios y en particular de allí del norte. Así que bienvenido, Sergio. Muchas gracias, muy contento por la invitación. Y bueno, este tiempo, la tecnología nos permite acercarnos de diferentes maneras y qué más lindo aprovecharlo para poder compartir estas vivencias, experiencias y bueno, lo que tengo yo en el tema del arte. Así Bien. es, te damos la bienvenida. Bueno, en este programa Ancahuenú significa por el aire, te contamos. Ah, Bueno, estaba en idioma mapuzungún, Ancahuenú, y eso es lo que significa, ya que, bueno, ya sabemos, ¿no? Las ondas de radio se transmiten a través del espacio y del aire, ¿no? claro, claro, claro. Sí, es del éter, así que bueno, ahí estamos conectados. Y, y qué lindo, ¿no? La verdad, para mí es un placer poder estar conectado con ustedes y sobre todo que pueda contar, ¿no? La experiencia que tengo con respecto a lo que plasmo a través de diferentes Bueno. formas de arte, ¿no? Sí, sabemos que sos profe de educación física y bueno, mi primera pregunta es ¿cómo te inclinás al arte? ¿Cómo llegás al arte? Bueno, desde chico, desde niño, desde, no sé, desde que tengo conciencia, 3 años, 2 años, por ahí, siempre me ha gustado dibujar y pintar, siempre. Y bueno, y eso me fui destacando en la primaria, me fui destacando en la secundaria, pero no pensé yo que el arte iba a ser una manera de bohemia de mi vida y no iba a poder sustentar una familia, por ejemplo, ¿no? Que me iba a morir de hambre. Entonces no elegí ni opté por el arte, sino que opté por una carrera que también amo, que es la educación física como docente. Claro, claro. Bueno, acá mientras Y tanto vamos a ir viendo imágenes tuyas de tus obras, este, que son muy coloridas. ¿Vos tenés descendencia originaria del norte? claro, claro, sí, sí. Eso Contanos de también eso. fue eso también es una cuestión muy linda porque es como que la escuela, ¿no? Y es una crítica que yo siempre hice, la escuela nos coloniza, ¿no? Y sobre todo acá en el norte, en Jujuy. Y por ahí hay una negación hacia nuestra identidad cultural. Y a medida que fue pasando el tiempo, y sobre todo al tener contacto con algunos docentes maravillosos, ¿no? Que son pocos, uno fue reafirmando su identidad cultural y siendo orgulloso de lo que es y de su origen, ¿no? Y eso lo llevo yo muy contento, orgulloso de mi origen colla, mi abuela boliviana, quechua hablante, y bueno, y yo un indio orgulloso, ¿no? ¿Tu abuela vive, Sergio? No, mi abuela ya falleció hace muchos años, y bueno, no me transmitió el quechua, lamentablemente, aprendí muy poquitas palabras. Mi madre entiende el quechua, pero no lo habla, y bueno, y eso consideramos que fue por una cuestión, sobre todo de que no querían que nos discriminen, ¿no? Por el idioma, por el hablar quechua. Entonces no nos han transmitido eso. Pero bueno, he tenido muy lindas experiencias y también malas experiencias porque en mis alumnos, a través de las clases que yo les daba de educación física, les saludaba en quechua, contábamos en quechua, jugábamos en quechua, y bueno, fue una experiencia maravillosa, pero también fue triste porque hubo
una vez que desde la superioridad me intimaron a no enseñar el quechua. Mirá vos, ¿y eso en qué año fue? Y eso fue en el 2014 aproximadamente. Digamos, primero que es por ley debería contemplarse porque hay normativa al respecto. Y segundo, Exactamente. que es dentro de un gobierno totalmente democrático y, digamos, en realidad se atribuyen este tipo de autoritarismo que no deberían ejercerse, ¿verdad? Exactamente, no, yo conocía perfectamente mis derechos y de hecho denuncié ante el INADI en aquel momento esta situación de discriminación y tuvo mucha repercusión, así que al final después no se hizo, no hubo sanciones, no hubo nada, al contrario hubo felicitaciones y bueno, y seguí transmitiendo esta hermosa lengua a mis alumnos. Claro, no, es bueno que no haya prosperado digamos, la sanción hacia vos y sí la denuncia pública hacia el resto. Me parece que eso es muy, muy fuerte también, la sanción social, digamos, ¿no? Sí, en aquel momento el INADI tardó casi 1 año y medio en expedirse, pero el dictamen que sacó fue muy imparcial, no hubo una definición y bueno, pero yo estoy satisfecho porque como docente indígena pude transmitir y transmito lo que siento, ¿no?, en mis alumnos, que creo que la lengua es fundamental, y no espero a que me den permiso. No voy a esperar a tampoco que me dé permiso el Estado a que yo transmita eso, sino que yo creo que los derechos están consolidados y los tenemos que ejercer. Sí, de hecho también lo haces a través del arte, ¿no? Porque ya que el nombre artístico tuyo es ser Jatun Inti, que está en idioma quechua, en runasimi, ¿no es cierto? ¿Podrías contarle a la audiencia cuál es el significado? Sí. Bueno, es por Sergio, ¿no? Y Hatun Inti en quechua, Hatun es grande, Inti sol, y que se interpretaría como ser un sol grande, ¿no? Ser un sol grande. Bueno, es lo que trato de hacer. De hecho, en todas mis dibujos, mis ilustraciones, siempre está presente el sol o la luna. Y bueno, y lo que, si uno es un poco más observador, va a poder ver que hay como un ojo que siempre está mirando, ¿no? Como algo que supera, puede ser la Pachamama, puede ser para otro dios o algo, que es el que nos contempla y nos mira. Y eso está plasmado casi en todas mis producciones. Vos empezaste a hacer arte digital, ¿verdad? También, o sea, yo tengo el don y la suerte, la dicha de poder manejar en el arte en muchos aspectos, tanto en lo digital como en lo plástico y también en la fotografía, en lo que es video y bueno, en todo lo que es producción audiovisual estoy. Y tengo esa dicha, ¿no? Porque creo que me salen bien yo creo que me salen bien también porque lo hago con cariño, lo hago con amor, con sentimiento. Está bien. Las temáticas, o sea, siempre sobre los pueblos originarios de allí del norte. Yo te quería preguntar por qué esa cantidad de colores que le pones a tus obras, eso, que son tan fuertes, ¿no? ¿De dónde lo sacas? ¿Del paisaje mismo? ¿De tu, no sé, de tu imaginación? ¿De cuando eras chico? ¿De tu infancia? No sé. ¿De dónde vienen? Son unos colores muy vivos. Claro, bueno, yo siempre cuando era adolescente y cuando era niño me inclinaba mucho por el tema del realismo. Quería pintar como Miguel Ángel, quería pintar como Da Claro. Vinci, y era esa mi meta, ¿no? Era medio occidentalizado, estaba medio occidentalizado. Y después ya cuando pasó mucho tiempo, observé algunas pinturas de Mamani Mamani, un gran pintor boliviano, y Claro. vi que era muy famoso, pero muy famoso y con dibujos simples que expresaban también nuestra cultura y con colores muy fuertes. Y yo digo, pero si este señor es famoso con esto, que es tan simple y tan lindo, yo también puedo hacer todo eso, si es fácil. Y Claro. empecé a probar y a la gente le empezó a gustar más, y eran cosas simples, o sea, mis dibujos digitales, por ejemplo, empezaron muy simples y hoy están siendo cada vez más producidos, con más detalle, más complejos. Y lo mismo en la pintura plástica, ¿no? En los acrílicos, en los óleos,
también con esos colores y con dibujos simples logro los mismos efectos, las mismas cosas. Y tengo la dicha de que, bueno, que la gente me encarga trabajos tanto plásticos como también digitales. Así que me destaco en ambos. Qué bueno. Muy lindo, se expresa mucho, se ve mucha afectividad en las imágenes. También un poco de mezcla de cuestiones más oníricas, ¿no? O vuelos espirituales, una cuestión así también, qué lindo, ¿no? Sí, también es un poco místico, también un poco de ilusión, un poco de lo que podríamos haber sido si nos hubiesen dejado ser, ¿no? Y es algo que por ahí anhelamos y soñamos, ¿no? Es parte de un pasado glorioso, de un pasado maravilloso, pero también hay algunas pinturas que expresan una lucha, un sentimiento de rebeldía, un sentimiento guerrero, de dolor, de sangre y de sufrimiento, que son pocos, pero que también expresan eso. Sí, lo que pensaba en relación a lo que te planteaba Darío, que generalmente, bueno, en el caso mío que pasé por la academia, digamos, tanto a nivel superior, en las artes visuales, recuerdo cuando estaba como estudiante que una de las, más que nada llamadas de atención era que no tenía que usar colores puros, ¿no? Porque no estaban bien vistos, que había que usar la paleta, que bla, bla, bla. Y en realidad lo que se puede admirar en tus creaciones, en tus producciones, tiene que ver con ese inmenso mundo maravilloso que tenemos de la naturaleza, desde el sol, bueno, nosotros le decimos las magüitas, la sierra, los cerros, y tiene que ver con ese mundo, ¿no? Que se une a nuestro ser interior y que brota, que aflora, y salen esos hermosos colores. Y que creo que ese es el impacto que lográs en tus creaciones y que tenga tanta repercusión hoy en la gente. Sí, fíjate vos que, como yo no estudié, hay gente que me habla de fucsia, me habla del color vino tinto, y así con nombres, y para mí son rojo, rojo oscuro, bordó, o qué sé yo, pero hay colores, el salmón, por ejemplo, ¿cuál es el color salmón? A veces tengo que estar buscando cuál es el salmón, porque para mí el color es lo que no tiene un nombre específico, ¿no? El color es lo que nace en ese momento y se combina y sale. Pero, claro, como no estudié, bueno, yo expreso lo que siento y para mí todos son colores, ¿no? Así que de eso me reí el otro día porque me pedían, me decían, bueno, que tenga un fucsia por acá y me hablaban así con esos términos y yo quedé medio como confundido. Y bueno, las últimas producciones que has creado que tienen que ver con el barbijo, con identidad, que eso también me pareció muy interesante, que son tus Claro, últimas producciones. claro. Yo no solamente me expreso a través de mi arte, sino que también tengo un pensamiento, también tengo una ideología. Y yo considero de que estas prendas contemporáneas, como las remeras o estos cubrebocas que son muy recientes, pueden servir como para transmitir lo nuestro, ¿no? Como para que nuestros jóvenes y nuestros hermanos, todos, me refiero a todos, usen y luzcan lo que es lo nuestro, ¿no? Con una prenda con significado ancestral, con significados profundos de nuestra madre tierra. Entonces me encaminé en la creación de prendas y que también es en algo que me está yendo bien y que considero que tenemos que hacer. Se encuentra muy poco, hay muy poco de esto. Y los pedidos que tengo son muchísimos y de muchos lugares. Espero algún día poder llegar a todos. Qué bueno, estás, digamos, también llegando al ámbito, ¿no?, acá interno del país o te han pedido de otros lados también. Sí, de todos lados, me han pedido de México, de Estados Unidos, de Ámsterdam, entonces de todos los lugares. Me han pedido de Chile, me piden muchísimo. Y ahí me doy cuenta de que estamos hermanados, ¿no? De que hay algo que nos une a todos, por más lejos que estemos, nos une. Y no solamente me refiero a hermanos de nuestra propia etnia, ¿no?, sino a todos, porque hay gente de otros países y de otras culturas que también se han enamorado de este arte y también me lo solicitan. Así que en ese sentido yo estoy contento, yo creo que
que todas las culturas tienen algo para brindar y algo lindo, lo cual nos atrae. Y yo estoy muy contento de que a la gente le guste lo que yo expreso a través de mi dibujo y de la cultura en la cual yo me desenvuelvo. Se tiene que venir el cortometraje, me parece, Sergio. Sí, bueno, eso también me lo han planteado. Sí, me han dicho que, Sergio, bueno, ojalá algún día se cumpla el sueño de hacer algo en relación a eso, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora con la tecnología todo es posible. Lo que falta a veces, a mí, por ejemplo, lo que me está faltando por ahí es un poco de tiempo, porque con esto de las prendas, con esto de la plástica y con el diseño, realmente mi escritorio se ha transformado en algo como una cosa de multifunción, ¿no? Pinto de un costado, diseño de otro y atiendo llamadas por el otro. Y a veces a la gente que me compra un lienzo le digo, sí, ya van los barbijos. Dice, no, yo no te compré barbijo, te compré un lienzo. Y bueno, y así me confundo, porque realmente... Aparte me imagino lo complicado, porque de alguna manera sos el que compra la tela, el que pinta, el que hace también diseña a través de medios digitales y el que vende también y el que entrega, sos prácticamente todo. Exactamente, sí, sí, sí. Eso es lo que me está complicando ahora, ¿viste? Pero bueno, me entretiene. En este tiempo me ha entretenido mucho y me ha servido para organizarme. Yo diseño las prendas y las mando a una fábrica, y la fábrica las confecciona, ¿sí? Y también, bueno, los lienzos, por supuesto, los pinto acá, y estoy así con el mouse. Mi mouse está todo pintado, está todo pintado porque ando con la pintura así por un lado y por el otro. Pero Muy bueno. yo agradezco realmente a esta Pachamama, al mundo, a la gente, a los amigos que me han permitido esto, ¿no? Yo, la verdad, como te decía en un principio, cuando era joven, no creía que el arte iba a ser tan impactante. A mí, por ejemplo, a veces no me conforman mis dibujos. No me conforman, no digo, algo le falta más, todo. Y sin embargo a la gente les encanta, les maravilla. Hay gente que, por ejemplo, le he entregado un lienzo y cuando lo han visto se han puesto a llorar. Y hay gente que me ha comentado que viendo algunos dibujos, algunas producciones mías, se han emocionado mucho. Y yo la verdad nunca pensé que yo iba a llegar a eso, o que alguien iba a sentir por mis obras. Jamás pensé eso. Qué bueno. Qué bueno. Realmente increíble. Claro, me parece que en esta época que nos está tocando vivir, y sobre todo en épocas de pandemia, que estamos viviendo, digamos, momentos tan intensos de replantear un montón de vivencias y formas de vida que tenemos, yo creo que la ancestralidad está llamándonos permanentemente, ¿no? Y la gente que se emociona, no importa, digamos, el origen, sino que tiene que ver con la humanidad. Esto de ver los paisajes, de sentir a la madre tierra cerca, de sentirlo, que podemos, el vuelo del cóndor. Si bien hemos pasado como pueblos originarios situaciones muy fuertes, traumáticas, de colonización, de despojo, estamos en una época de nuevo ciclo que viene la luz, y creo que tus obras reflejan eso, la luz, ¿no? Que es tan fuerte y tan necesaria también. Claro. Me parece que es maravilloso. Sí, Y se nota como también seguramente tu pincel, ¿no? Y tu mouse cuando haces el arte digital deben canalizarse a través de la afectividad, porque se nota, ¿no? Mucha afectividad tienen esos rostros, la mirada interior, ¿no? Recién se veía una persona que estaba haciendo una ceremonia y prácticamente se podía sentir que era una persona real, con una mirada interior y de conexión con la tierra misma, ¿no? Es increíble. La madre y el hijo, uno que estaba recién también en un tapaboca, es impresionante lo que se veía, ¿no? Ese sentimiento de amor entre madre e hijo, esa unión. Y claro, sí, cuando lo miramos lo sentimos nosotros, así que debe ser, por ahí no sé si es que vos lo haces de manera consciente o no, pero que canalizás esa afectividad seguramente, porque llega, sí. Claro, yo creo que sí, que es eso. Hay días o momentos en los cuales no puedo pintar y no puedo producir nada. Y me dedico a escuchar música o quizás a hacer otras tareas. A sacar fotos por ahí, ¿viste? A salir a caminar. Pero hay momentos en los cuales tengo la necesidad de expresar a través de mis manos lo que mi corazón me dicta, entonces me siento en la computadora o agarro un lienzo y empiezo a producir. La verdad, después que los veo, digo, oh, mira qué lindo, quedó lindo.
o tal vez a esto le podría haber faltado algo. Y sí, yo creo que es lo que uno siente, ¿no? Yo amo muchísimo nuestra lucha, creo que podemos llegar a conseguir nuestra plena libertad, creo que tenemos que trabajar desde los diferentes puntos, ¿no? Desde los diferentes ámbitos. Como docente siempre les he hablado a mis alumnos sobre esta situación, y por ahí he sido el rebelde de la escuela, ¿no? El terror de los directores, porque que Sergio no lea el discurso, porque si Sergio lee el discurso, se arruina todo y dice todas estas cosas que son verdad y que muchos docentes no se animan a decir. Entonces llevo muy adentro esa lucha y la expreso sobre todo en mis dibujos. Vos, en relación a la docencia, profesor de educación física, ¿en qué nivel? En el nivel secundario, en dos Secundario. escuelas en Mina el Aguilar, Ajá. en un campamento minero. ¿Y no se aplica la educación intercultural bilingüe? No, fíjate que no. Yo escribí, además también escribo bastante, y escribo a veces muy fuerte y muy crítico y muy duro. Escribí sobre el verso de la educación intercultural en Jujuy, sobre todo en Humahuaca. Es un verso, es algo, un engaño, porque es para conformar a muchos indios rebeldes, para decirles, sí, está la educación intercultural bilingüe, es folclore, acá le decimos pachamamismo, pero no se ejecuta, no se cumple. Y no se va a cumplir porque considero de que si educamos a nuestros niños desde nuestra cultura, desde nuestra historia, desde nuestros conocimientos, vamos a tener muchísimos indios. Indios también lo digo desde una manera ideológica, ¿no? Vamos a tener muchísimos indios como Tupac Katari, Tupac Amaru, como Huaycaipuro Cuauhtémoc y como muchos otros revolucionarios. Entonces eso al Estado le produce miedo. Entonces a nosotros nos toman desde lo folclórico y pachamamístico, y no como tendría que ser. Un indio que corta la ruta es un indio que estorba. Un indio que reclama por su derecho, un indio que estorba. Pero un indio que recita, que canta, que baila y que hace su ceremonia es un indio atractivo, es un indio lindo, y es ahí donde ellos quieren llegar. Bueno, esa es la parte ideológica que a veces asusta, ¿no? Pero bueno, Claro. Yo me complemento, soy todo eso. Soy ese indio Claro. rebelde, soy el indio que pinta, soy el indio que por ahí escribe, y bueno, yo me complemento en todo eso. Claro, está la teoría la teoría, el mito del indio del buen salvaje, ¿no? Digamos, aquel que es sumiso, que, bueno, obvio, que queda bien al folclore, que se folcloriza, pero se vacía de contenido todo lo que significa nuestra lucha, nuestra cultura, nuestros saberes ancestrales. Y entonces, de esa manera, digamos, el Estado sigue replicando. Bueno, acá en la provincia de Buenos Aires no se aplica la ley, pero también hay, digamos, proyectos que intentan, hemos intentado o seguimos trabajando, pero siempre está el aparato, digamos, del Estado en relación al sistema de educación que obstaculiza o busca la forma de poner límites o de disciplinar para que no se avance. Entonces es una lucha permanente, ¿no?, con el Estado. Pero lo maravilloso de esto, que no nos hemos resignado, nosotros somos jóvenes generaciones de nuestros abuelos, que ellos sí, yo siempre digo, en algún punto somos privilegiados porque en el caso tuyo vos podés expresarlo a través de la pintura, esto de haber podido elegir qué estudiar dentro de las posibilidades, ¿no? Pero nuestros abuelos han sido los que han sufrido muchísimo el disciplinamiento, el terror, la opresión del Estado, y bien lo decías de tu mamá, o tus padres que por ahí no han hablado el idioma, digamos, ancestral, que nos ha pasado a nuestros padres también, que tiene que ver con eso, ¿no? El borramiento de todo tipo de identidad que dé idea de quiénes somos. Pero sin embargo, hoy estamos vivos, seguimos pariendo, seguimos trayendo hijes al mundo,
y reivindicándonos con la madre tierra. Entonces, esto es el amor eterno. Yo, la verdad que cuando veo esto, digo, qué maravilla, en plena situación terrible y crítica de pandemia, nosotros seguimos hablando del buen vivir, ¿no? En el caso del pueblo mapuche hablamos del Kumemonguén, y en el caso de otros pueblos tienen otra forma de mencionarlo. Es cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Y no solo hablándolo, sino ejerciéndolo también. Somos los que salimos al patio, miramos hacia arriba y nos comunicamos con alguien, ¿no? Porque si desde la cultura occidental, si el sol estaría más cerca, ya estaría siendo explotado también, ¿no? Sí. Así que bueno, somos los que miramos la Exactamente. tierra hacia abajo y vemos a nuestra madre, ¿no? En todos lados, en un árbol, en los pájaros, y nos paramos a escucharlos y a sentirlos, ¿no? Como hermanos y no como un bichito que puede ir a parar a nuestra heladera solamente, ¿no? Sí. Exacto, exacto. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que eso lo llevamos ya incorporado, ¿no? Es como algo que lo tenemos y que lo hemos sentido desde muy niños o percibimos la naturaleza desde niños. Es algo como que ya lo tenemos en nuestro interior. Lamentablemente es verdad lo que dice Mirta, que nuestros abuelos son los que han sufrido muchísimo la persecución, el atropello, ¿no? El genocidio. Pero hoy en día hay otras formas que no son esas formas sangrientas de las de antes, sino que hay otras formas también de colonización, ¿no? Pero también tenemos que nosotros saber cómo poder vencer esas nuevas formas de colonización. Y nosotros tenemos que encaminarnos también hacia la toma del poder, para poder ser libres. Y la toma del poder, y yo me refiero a la toma del poder político, prepararnos para ser diputados, para ser senadores, para ser intendentes, para ser presidentes, ¿por qué no? ¿No? Y también tenemos que tomar el poder económico, porque sin el poder económico nosotros no podemos hacer muchas cosas. A veces hay una visión en la que se cree que el indio solamente tiene que estar tocando su charango en el cerro y nada más. Y que un indio con un auto, un indio con un avión, un indio con cosas tecnológicas, no puede ser. Entonces nosotros tenemos que cambiar ese paradigma y encaminarnos a esa verdadera libertad en la cual todos tengamos las posibilidades de ser. ¿Por qué no ser nosotros senadores? ¿No? Tomar determinaciones sobre este Estado. Y ahí es donde yo creo que no solamente hace falta desde lo folclórico, sino que hace falta desde lo intelectual, prepararse intelectualmente para poder luchar y pelearla desde ahí. Veníamos charlando con Sergio acerca de esta situación que nos planteaba la colonización, ¿no? Que ha sido tremenda en el sistema escolar también, y cómo nos ha obligado muchas veces a intentar de olvidarnos de nuestros orígenes. Pero sin embargo, hablábamos de lo potente que es nuestra identidad y cómo perdura en el tiempo. Entonces, como docente, que vos hacías mención de que existe digamos, la ley de educación intercultural, pero hay un vaciamiento. Sin embargo, la realidad tuya hoy como docente concreto, estás trabajando con otra perspectiva, con otra mirada. ¿Cómo es tu experiencia? Mi experiencia es muy linda, muy grata, porque cada vez que he planteado algunas nuevas formas de educación, por ahí hubo resistencia por parte de docentes, colegas y también desde el cuerpo directivo. Desde la educación física, por ejemplo, mis alumnos aprenden a cocinar y cocinan y hacen comidas regionales y comidas ancestrales. Y uno por ahí considera que la educación física solamente es deporte. Y ahí hay una equivocación, porque la educación física tiene un contenido que se llama vida en la naturaleza. Y dentro de la vida en la naturaleza está el campamento y está la cocina al aire libre, está la cocina de campamento, la cocina que uno hace de supervivencia. Y bueno, a través de ese contenido mis alumnos en realidad no han aprendido, sino que saben cocinar y los padres les han enseñado a cocinar. Y yo solamente he sido el motivador, la persona que los impulsó a hacer eso, a reforzar esos conocimientos. Y el que ha aprendido en realidad he sido yo, ¿no?
Entonces, esas cosas innovadoras dentro de la educación, que a veces causan resistencia por parte de los directivos y de la superioridad, son las que hay que tener y hacerlas, tener las ganas de hacerlas. Y yo creo que las hice, y si todo vuelve a la normalidad, nuevamente, si volvemos las seguiré haciendo, porque considero que tienen que ser parte de nuestro saber, de nuestra enseñanza. Claro, claro. Vos hace un rato decías la importancia de prepararse también como agente transformador en el ámbito político. Y yo he comentado que muchas veces se nos, además de vaciarnos y etcétera, etcétera, se nos ve como que no somos agentes políticos a la hora de definir elecciones, por ejemplo, ¿no? Porque hay como, ahí somos todos, o sea, la visión esta de que todos son argentinos, pero hay un gran porcentaje que no se visibiliza, y por algo no se da, digamos, una visibilidad, que somos los pueblos originarios, y que estamos siendo agentes transformadores en los ámbitos que estamos, y ejerciendo ciudadanía, en la docencia, en ámbitos artísticos, en distintas esferas, ¿no? Como trabajadores de la salud, de la educación, estudiantes, etcétera, etcétera. Hay una diversidad, trabajadores en ámbitos domésticos, hay una variedad de, digamos, situaciones cotidianas en las cuales nosotros estamos insertos en este modo de vida y en esta república que hoy se llama Argentina, ¿no? Entonces, me parecía interesante volver a ese concepto que vos decías, que hay que prepararse y que hay, digamos, para incidir en esas transformaciones desde otra perspectiva, ¿no? De otra mirada más profunda, enriquecedora, porque así como miramos tus producciones que apelan al universo y que se abren, que tienen unos colores maravillosos e invitan a otros a sumarse a esos colores, a esa diversidad, también desde la perspectiva política no nos vemos homogéneos, no somos, digamos, y esto se ha visto a lo largo de la historia, los pueblos originarios han participado de diferentes maneras, respetando su autonomía, o muchas veces no, pero siempre actuando, no nunca como modos muy pasivos como nos quieren hacer ver. Así que retomando eso, queríamos preguntarte, en esto que vos decís hay que prepararse, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que es importante. Nosotros hemos tenido la experiencia aquí en Humahuaca de tener 2 partidos políticos indígenas, ¿no? Y hemos tenido 3 concejales indígenas, pero lamentablemente no han estado preparados desde lo intelectual para poder afrontar el monstruo devorador que es la política tradicional. Se los han comido, lamentablemente. Y donde yo trabajo, que es Mina El Aguilar, distante a unos 120 kilómetros de Humahuaca, un campamento minero, hemos tenido la posibilidad de tener un intendente indígena de partido indígena. Porque eso también, ¿no? A veces he escuchado algunas noticias que dicen, el primer intendente indígena. No, hemos tenido muchos intendentes indígenas, de otros partidos, de los tradicionales. Pero en Mina El Aguilar hemos tenido un intendente indígena de partido indígena, del movimiento comunitario pluricultural. Y lamentablemente trabajó muy bien, pero este monstruo, como vuelvo a repetir, de los partidos tradicionales, después hicieron todo lo posible para que no sea reelecto. Fue una hermosa experiencia, pero ahí me di cuenta de que nos falta muchísimo porque no nos preparamos desde lo intelectual, de leer, de conocer, de saber leyes, de analizar la realidad social, cultural en la cual vivimos. Entonces, nuestros hermanos han llegado al poder y al no estar preparados, han sido absorbidos por el poder y han trabajado para ellos y no para lo que tenían que hacer. Se han olvidado de sus promesas. Y bueno, por eso considero yo de que nosotros tenemos que prepararnos. No solamente hacer folclore, sino también tenemos que escribir, leer, producir lecturas. Yo conozco amigos de Bolivia, chicos jóvenes, 27, 30 años, que compiten por quién escribe más, quién escribió un libro este año. Hay uno de los chicos, se llama Iván,
y dice, este año yo leí 44 libros. ¡Qué maravilla! Yo llegó a leer 44 libros, qué bueno. O sea, esa es la calidad de jóvenes a la cual nosotros tenemos que aspirar, ¿no? Y también algo que también nos hace mucho daño por ahí, también es a veces el excesivo folclorismo en el cual estamos sumidos, sobre todo acá en Jujuy, ¿no? Recordemos que Jujuy fue declarada capital de la Pachamama. Desde una estrategia turística, política turística. Capital de la Pachamama, entonces, sí se denominó. Sí, capital de la Pachamama, Jujuy, ¿no? El actual gobernador, cuando fue senador, hizo ese proyecto de ley. Y eso atraía a muchos turistas, y bueno, y nosotros éramos vistos como los collas que hacen la Pachamama, y bueno, nos conformaban con eso. Pero nosotros no solamente somos eso, nosotros somos mucho más que eso. Entonces, tenemos que prepararnos para poder. Esa es una nueva forma de colonización, ¿ves? Creer que eso que ellos nos ofrecen es lo correcto. Y no, ahí nos están encapsulando dentro de lo que es lo folclórico pachamamístico. Y nosotros tenemos que trascender eso, ir al terreno político y al terreno económico. En Bolivia se está logrando en algunos sectores. Los aymaras, por ejemplo, hoy son dueños de empresas inmensas, manejan muchísimo capital, negocian con los chinos directamente y son dueños de los famosos cholets, edificios, con una arquitectura tiahuanacota, hecha por un arquitecto, Federico Mamani, hecho por él, y donde en las primeras plantas todos son negocios y en la parte superior tienen sus casas. Son muy particulares y son de gente que cada vez está tomando el poder económico, a través de economías formales y también de economías informales. Nosotros, cuando hacíamos campaña política, no teníamos fondos económicos para poder trasladarnos y hacer nuestra campaña, hacer nuestros afiches, hacer las publicidades. No teníamos. Y teníamos que hacer a veces rifas o juntar, pedir para poder conseguir eso. Mientras que los otros tenían todo el poder político y económico para hacer lo que querían. Entonces, nuestro proyecto tiene que ser grande y tiene que ser analizado desde lo intelectual, no queda otra. Claro, de múltiples formas para poder consolidarnos desde otro lugar, es verdad. Generalmente bueno, en el caso del pueblo mapuche es una diversidad que hay, ¿no? En cuanto a participaciones políticas partidarias, nunca se dio algo que sea más autónomo, que surja desde los pueblos, ¿no? Y me parece que es un desafío en esto del Cumén Monguén, porque el sistema de vida está en crisis. Entonces, creo que es tiempo de poder revertir la forma tradicional, como así se dice que se está modificando bastante, la naturaleza, el patriarcado, bueno, también estas cuestiones que tienen que ver con lo que se denomina tradicional, ¿no? Desde lo académico, o sea, hay una movida muy fuerte en general. Así que es un desafío para los pueblos también originarios poder, sí, como yo coincido, hay que prepararse, hay que involucrarse desde un lugar muy claro, pero sobre todo yo me quedé pensando en lo que decías de denominarla a la capital de la Pachamama, que es tremendo cuando nuestra espiritualidad se vacía, porque me parece que es fundamental tener en claro, y ahora se replica, porque nosotros vemos que se va replicando y se va vaciando de ese contenido, cuando las ceremonias son sagradas, cuando hay toda una normativa que se va ejerciendo porque hay un vínculo con los elementos de la naturaleza que se activan. Y me parece que nosotros como seres integrales estamos atravesados por todo esto, por los vínculos que tenemos con la naturaleza, cómo cohabitamos, cómo somos seres sensibles desde lo artístico, podemos plasmarlo de distinta manera. Generalmente no hay un hermano o hermana que no pueda plasmarlo en la música, en la pintura, en el tejido, en las formas, digamos, de expresión,
como puede ser en el caso nuestro la platería, la poesía, o sea, hay múltiples formas para decir esto somos. Y en lo político. Y en lo político es tremendo porque sentimos la injusticia, sentimos cuando hay algo que no está bien y salimos. Nosotros desde aquí, de Pillarmanqué, siempre hemos marcado un camino y una ética en ese camino, porque tiene que ver con los valores ancestrales. El decir y el hacer van de la mano, y somos seres integrales, entonces no nos vemos parcializados. Bueno, somos esto, la sociedad sí nos parcializa, o nos quiere parcializar, o nos han disciplinado para que seamos parcializados, pero nosotros somos seres íntegros, somos eso, sentipensantes, podemos ejercer política, podemos ejercer un pensamiento, podemos ejercer el arte, digamos, todo eso, y el arte es política también. Claro, sí, sí, yo creo, totalmente comparto con vos, totalmente comparto que tenemos todas esas cualidades y tenemos todas esas posibilidades. Lamentablemente, esta colonización que yo considero que se da por el tema de las escuelas, se da por el tema de los medios de comunicación, ¿no? Y se da también por medio de políticas, ha hecho de nosotros otras personas. Nos ha desindianizado, como dicen algunos, ¿no? Y eso me trae, más o menos quería leerte, compartir estas cajitas a donde vienen mis productos, ¿no? Tienen un texto de un intelectual boliviano que ya no está en este mundo, se llama Fausto Reinaga, escribió 33 libros y pasó por varias etapas ideológicas, y él, por ejemplo, escribió: hay que ser lo que se es, ser uno mismo y no otro, ser en sí para sí. Por tanto, nuestro nombre debe ser nuestro nombre, fiel expresión de nuestro ser y de nuestra realidad histórica, sanguínea y espiritual. Nuestro nombre debe anunciar nuestra propia presencia, nuestra historia, nuestra carne y nuestra alma. Fausto Reinaga. Entonces, muy estas bueno, prendas muy lo simple, que muy lindo. claro, pretenden eso. Ser uno. Seamos nosotros, no Claro. seamos otro. Lamentablemente, la colonización nos lava el cerebro y hay muchos hermanos, ¿no? Que teniendo los rasgos, teniendo todas estas características culturales, étnicas, lo que sea, quieren ser otros, ¿no? Sí. Y bueno, es su opción, no queda otra, está bien, las respeto, ¿sí? Pero es lamentable a veces porque bueno, se tira todo, todos esos valores se tiran al piso, todo eso queda en el piso, y lamentablemente no podemos surgir, no podemos resurgir, no podemos ser lo que debimos ser, como les dije. Claro. Yo creo que hay mucho, en eso también hay no solo desconocimiento, sino muchos seres infelices. Y lo que nosotros planteamos del volver a ser es volver a sentirnos vivos, en plenitud, en armonía, en pensarnos con otro chip, ¿no? Con el del colonizador, y pensarnos no ya tan desde Occidente, sino que nuestra generación tiene que ver con ese puente, digo yo siempre, que tiene que ver con el puente de lo que traemos de lo ancestral y lo que nos tocó vivir como estado que está hoy, ¿no? Y poder armar ese puente para sanar nuestro linaje, sanar lo que se ha roto, lo que se ha lamentablemente destruido, pero que está. Y en la medida que lo recuperemos, vamos a ser seres felices, seres sentipensantes felices, ¿no? Porque ahí está el buen vivir. Mientras tanto somos otros, nos han colocado otro chip y vamos a seguir agachando la cabeza siendo lo que los otros quieren que seamos. Exacto, También yo sí, no, he tenido la posibilidad de plasmar y escribir también, ¿no? Y he escrito, por ejemplo, varios artículos muy críticos. Bueno, uno era este de la educación intercultural bilingüe acá en Jujuy, en Humahuaca sobre todo. Y después acá en la quebrada de Humahuaca, cuando se denomina patrimonio cultural, ¿no?, de la humanidad, todo se volvió pachamamístico, todo.
Entonces los festivales que hacían nuestras comunidades indígenas ya eran por demás Festival de la Papa, Festival de la Ancañoca, Festival de la Zanahoria, Festival del Durano, Festival del Humita. Todas las comunidades competían por hacer festivales. Por supuesto el gobierno colaboraba, empresas colaboraban y todo eso. Pero eso no es revolución. Ni tampoco era una cuestión de reafirmación cultural. Ver a un Colla cantando en un escenario, para mí no es cultural. En cambio, ver un Colla cantando en la rueda, en medio de los cardones, festejando algunas ceremonias, eso sí es cultura. Lo otro era un espectáculo. Entonces escribí sobre esa situación. Escribí sobre eso porque desde un punto de vista crítico, ¿no? Y después también, en las épocas de cuando el turismo era increíblemente invasivo en la quebrada de Humahuaca, también hice críticas. Humahuaca, en la época de verano y en la época de invierno, en las temporadas turísticas, el Colla no estaba pensando en revolución, no estaba pensando cómo liberarse. El Colla estaba pensando cómo vender, y qué vender, y cómo hacer plata. Y la revolución no existía. Entonces yo creo que nosotros debemos de tener como objetivo final, como punto, como meta, nuestra libertad plena, aunque parezca a veces muy utópico, pero tiene que ser así. Yo creo que tenemos que seguir soñando con ese mundo. Guille. Sí, no, dos cosas. Iba a decir hoy una cosa y ahora me quedé también con otra. Pero esto que él decía sí me hace recordar, ¿no?, a tantas fiestas regionales que se dan, sobre todo en la parte de allá del noroeste, ¿no? Y cuántos grupos de música, cómo se ha mercantilizado, ¿no?, el tema del folclore originario. Y se utilizan los conceptos de la cosmovisión originaria porque venden. Y porque hay un montón de jóvenes a los cuales les interesa también, pero les interesa de corazón. Y sin querer también compran las mercancías que no son vendidas desde el corazón. Grupos que son hoy en día millonarios, porque mueven muchísima cantidad de plata y de gente, y que lo único que hacen, en cuanto se habla del Colla y por ahí de la cosmovisión de lo que es el sur del Tahuantinsuyo, es nombrar el carnaval, la Pachamama, a los gritos, y el alcohol, ¿no? Como si fuera un símbolo del Colla el hecho de andar machado por ahí y nada que ver, ¿no? Nada más lejos de la realidad, ¿no? Cuando hablamos del buen vivir y de la búsqueda de la armonía, ¿no?, el respeto y el amor a la Pachamama, al Taita Inti, a todo eso. Así que sí, se ha mercantilizado y se aprovecha toda esa folclorización, ¿no? El que lo hace para buscar guita solamente, y también para dividir por ahí, ¿no? Porque políticamente también conviene. Exactamente, políticamente conviene tenerlo encapsulado al Colla en ese festival, ¿no? Entonces, por eso es que a mí me pasan cosas de estas, ¿no? Yo pinto lindo, pinto atractivo, pinto maravilloso, y hay mucha gente que se enamora de mis pinturas. Y cuando me lee, dice, no, este Colla es peligroso, dice. No, o es zurdito, dice. Claro, entonces dice, no, Colla, por poco y no soy terrorista. Entonces, claro, hay unos dibujos míos donde hay un Colla guerrero solitario caminando por unas altiplanicies, y donde portan, hay una silueta de unas armas, ¿no? Y que nos lleva también a la imaginación, ¿no? ¿Qué es? ¿Por qué? Y algunos, Sergio, esa silueta que hay ahí que aparece desde su llama, ¿qué es? Sí, es una ametralladora rusa que la consiguió y que la tiene ahí. Vos sabés que me hacía acordar. De esa manera intento yo. Claro, me hacía acordar la entrevista que tuvimos anteriormente con la antropóloga Andrea Schultz, que hablábamos sobre las infancias mapuche, ¿no? Que también, qué hermoso escuchar, ay, los niños, las niñas, los relatos, pero cuando esos niños, esas niñas, tienen reivindicaciones,
en torno al territorio, a los derechos, automáticamente son esto, ¿no? Lo no deseable. Y lo mismo que estás diciendo vos, el hecho de que es desagradable mi pintura, pero cuando leen lo que yo pienso, ya listo, el mote, la categoría, lo que fuere, de censura, o decir es peligroso, o este es terrorista, ¿no? Me parece que hay el miedo, sí, yo creo que hay una sociedad que se fundó bajo el miedo, y tiene que ver con que al miedo a pensar de otra manera, a vivir de otra manera, porque las estructuras son tan rígidas, que hablábamos hoy esto de lo tradicional, como se va cayendo, ¿no? Y cada vez más. Y creo que tiene que ver con eso, porque, bueno, los abuelos y abuelas nos decían, van a pasar 500 años de oscuridad, pero viene la luz. Y es inevitable, no se puede tapar el sol. Y creo que en esto de que nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos, y ya no es lo que el otro quiere ver en nosotros, produce eso. Entonces el miedo lo que hace es el rechazo, el miedo criminaliza, el miedo hace cercenar nuestra cultura, nuestra filosofía, nuestra forma de pensamiento, de vida, pero también hay otras, nosotros decimos buenuy, amigos o amigas, que empiezan a despertar con ese corazón y con ese pensamiento, y empiezan a entender desde qué lugar hablamos. Entonces eso es lo que nos sustenta, ¿no? Con las ceremonias, como decía Guille, salir al patio, conectarnos con, inclusive estando aislado, uno puede conectarse con su corazón y su ser, y con sus ancestros también. Claro que sí. Qué importante también esto que decías, Mirta, ¿no? Recordando la entrevista que tuvimos con Jules. El tema de las infancias, ¿no? Y cuántas veces también, ¿no? La mayor parte de la gente, sobre todo los que más colonizados están, ¿no? El respeto y el amor a los niños y sobre todo al otro cultural, cuando es niña también, se da cuando vemos la foto o la imagen de un chiquito de África desnutrido, ¿no? Pero cuando los chicos de las comunidades originarias están tirados de panza en el suelo, esposados, las viejitas de rodillas, pidiendo por favor, es como que dan vuelta la cara y se mira para otro lado, y a nadie le importa, ¿no? Y están acá cerquita, a un par de kilómetros nomás. Y ahí no hay respeto, no hay amor, ya no, pareciera que no importa nada, ¿no? Que la regla con que se mide es otra totalmente, ¿no? Es tremendo lo que hacen los medios de desinformación y cómo se sigue colonizando las mentes a través de toda esa información. Realmente es doloroso. Los medios de comunicación, como decíamos, son fundamentales. Es por eso que hubo un sueño y logramos aquí en Humahuaca tener 2 radios indígenas, ¿no? Que después las tuvimos que cerrar. Y bueno, una de esas radios era Luna Azul, y que permanentemente transmitíamos reflexiones de intelectuales indígenas para que la gente piense, debata en sus casas. Y logramos muchas cosas muy lindas, muy positivas. Humahuaca es un pueblo tradicional, católico, ¿no? Y entonces, y a veces pasar cosas que rompían con lo tradicional, era algo que movilizaba a mucha gente, ¿no? Y por ahí tildaban a la radio de muy extremista, ahí están los extremistas, indianistas que pretenden esto y aquello y qué sé yo. Pero era el objetivo de la radio y se logró. Y después la extrañaron, después decían, che, ¿qué pasó? Todo eso. Claro. Pero los medios de comunicación, nosotros también tenemos que ser poseedores de medios de comunicación. Y no de radios pequeñitas que nos dé el Estado, sino que tenemos que ser los artífices de crear excelentes medios de comunicación, grandes medios de comunicación. Y de esa manera nosotros también vamos a estar en esta lucha mediática que existe hoy, poniendo nuestro pensamiento. Buenísimo. Sí, la verdad que sí. Mira, nuestra comunidad se llama, quería cambiar un poco de tema, y quería preguntarte sobre el cóndor, porque nuestra comunidad se llama Piliamanque, que quiere decir cóndor sagrado en Mapuzungún. ¿Vos qué te han contado? ¿Qué sabes desde el punto de vista andino
del cóndor? Hay relatos maravillosos del cóndor, ¿no? Relatos de historias orales de los abuelos, del cóndor que enamora a las collas y las lleva a su cerro, a sus montañas, y se transforman en aves también. Hay una mística muy linda por el cóndor. Yo he tenido la posibilidad también de observarlos y de verlos con mis alumnos en diferentes caminatas, Sí. y han sido, son aves majestuosas, son aves impresionantes. Es como que estas alas tan desplegadas, tan grandes y que gigante. sobrevuelan tan cerca tuyo. Es maravilloso. Son seres, ¿no?, que realmente conmueven. A mí me llama mucho la atención este animal, esta ave, quiero decir. Me llama mucho la atención y la plasmo en mis obras. Quisiera investigar, saber más sobre la historia de esto. Buenísimo. Claro. Volviendo un poquito a lo que decía Darío hace un rato, y escuchándote con respecto a los medios de comunicación, bueno, nosotros valoramos mucho este espacio porque es de la Radio Universidad y creemos que los recursos públicos tienen que volver a la ciudadanía. Entonces, en este sentido, agradecemos enormemente este pequeño espacio que tenemos dentro de Radio Universidad que nos permite volar con el cóndor y llegar a otros lugares y romper el cerco, decimos, de arriba, ¿no? Así que bueno, en ese sentido comparto también que los medios de comunicación hegemónicos, sobre todo los que detentan poder y que son los que nos criminalizan, son los que nos ponen todos los rótulos cuando hay ante una recuperación de tierras o territorios o cuando hay demanda de derechos. Así que también creo que son instancias de crecimiento para verlos como posibilidad de actuar de otra manera, ¿no? Siempre y cuando haya posibilidades de nuestros pueblos de toma de conciencia. Exacto, exactamente. No, sí, yo también valoro muchísimo la posibilidad de haber, a través de cuando estuve en los medios de comunicación, de haber tenido contacto con muchas radios y sobre todo con gente de la Radio Universidad acá en San Salvador de Jujuy, quienes se han ofrecido gentilmente en reactivar nuestra radio y colaborar para eso. Y me ha parecido una propuesta maravillosa, que bueno, que ha quedado todavía ahí en esa propuesta y estamos esperando poder concretarla. Y eso sería una posibilidad de transmitir muchas voces que yo creo que es necesario. Cuanto más voces, es mucho mejor para nosotros. Y no solamente escuchar unas cuantas. Creo en la pluralidad también, ¿no? Claro, por supuesto. Guille, ¿querías preguntar algo? No, estaba escuchando atentamente. Sí, yo, mira, bueno, en esto de que has recuperado mucho sobre tu pueblo, digamos, ¿vos también has participado siempre o desde hace poco tiempo de las ceremonias así a la Pachamama? ¿La conmemorás también allí? Recién antes de la entrevista estuve en una ceremonia con mis padres de la Pachamama. Bien. Terminamos la ceremonia y bueno, vinimos a casa y empecé la entrevista con ustedes. Qué bueno. También yo nací en la comunidad indígena de Peña Blanca, en una escuela, mi padre era maestro ahí, yo nací en esa escuela, y después me integré a la comunidad y fui vicepresidente de la comunidad. Muy bien. Y colaboro con los Humahuaca, por ejemplo, tiene 47 comunidades indígenas. Wow. Y tiene un cabecilla que acá le dicen CPI, ¿no? Que también creo que hay CPI nacionales por todo. ¿No? Bueno, colaboro con el CPI en la redacción de notas, en algunos asesoramientos y cuestiones, acompaño también audiovisuales y todo eso. Así que estoy constantemente apoyando a mis hermanos en sus quehaceres cotidianos en cuanto a las comunidades indígenas. Espectacular. Bueno, te agradecemos por este momento que nos has compartido con nosotros. Y bueno, un gustazo. Contanos cómo te encontramos o cómo te encuentran
las personas que nos escuchan en las redes, en internet, en donde sea. ¿Cómo te pueden, Bueno, me cómo pueden- pueden encontrar en el Facebook como Sergio Daniel González, y en Google, si ponen Ser Hatun Inti, van a salir, bueno, mis dibujos, mis obras, mis artículos, todo lo que he podido escribir por ahí. Y bueno, y están mis teléfonos, mi teléfono, están Bueno, siempre publicados, y pueden tranquilamente mandarme un WhatsApp, un mensajito, por bueno, cualquier medio. bueno. Bueno, muchas gracias, Sergio. Un abrazo grande para vos, para tu familia. Y bueno, estamos acá desde nuestro espacio, siempre abiertos a alguna novedad, lo que quieras compartir. Este espacio está abierto. Y muchísimas, muchísimas gracias. No, el Así es, agradecido soy yo. Soy yo, a Guillermo, a Darío, a vos, Mirta, muy agradecido enormemente, enormemente de corazón. Les mando un gran abrazo desde Humahuaca Mm. y bueno, pidamos a nuestros seres tutelares, ¿sí? Pidamos a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, para que esto cambie para mejor, que cambie para mejor, que esta situación terrible que estamos viviendo no siga afectando a nuestros hermanos, ni al mundo tampoco, y que cambie para que podamos ser mejores personas. Jayaya. Jayaya, Que así jayaya. sea, Pachis. Bueno, muchísimas gracias por todo y realmente un placer conocerte y escucharte. Y bueno, que ese sol interno, ese Hatun Inti, siga brillando cada vez más fuerte, para que sus rayos puedan llegar a todo el mundo y despertar conciencias también. Así que muchas gracias. Jalialia, hacemos los tres. Jalialia, Jayaya. Jalialia. Jayaya. Marche. ¡Alia! ¡Alia! Jayaya. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Nos Sergio. vemos, chicos. Gracias, Chao, Sergio. chicos. Chao, chao. Chao.